lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Amada iglesia, Dios te bendiga. Bienvenidos una vez más a este culto de oración online. De verdad que Dios es bueno al permitirnos poder compartir a través de internet estos servicios donde seguimos estudiando, seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Y hoy quisiera compartirles una enseñanza enmarcada en el mes de la celebración del mes de la Biblia, donde resaltamos el valor y la suficiencia que ella tiene y recordamos o levantamos la bandera de que esta es la única, inerrante, inefable, inigualable palabra de Dios. Y hoy quisiera traerles una enseñanza que he titulado La suficiencia de las Escrituras. Y quisiera que pudiéramos leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 14 al 17. Y dice la palabra de Dios, un texto muy conocido por todos nosotros. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios. Hoy queremos pedirte que sea tu palabra hablando a nuestras vidas, Dios. Sabes, Dios, que no es por mis capacidades, no es por mis cualidades, Dios, sino que es tu Espíritu Santo guiándonos por toda verdad, Dios. Y te pedimos que sea tu palabra iluminándonos, que sea tu palabra dándonos entendimiento para que podamos aprender lo que tú quieres decirnos, Dios. Y que enseñes a valorarnos, a valorar y a creer, Dios, que esta es tu palabra, inefable, inerrante. Que esta es tu palabra, Señor, que habla, transforma y cambia nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos hoy conforme a tu palabra, Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, si algo hemos visto a lo largo de la historia es que Dios constantemente ha tenido que repetirle al hombre, enseñarle al hombre de que debe de confiar y permanecer en su palabra. Y si nosotros vemos solamente en el Génesis, Adán y Eva no creyeron en la palabra de Dios y les pareció mejor lo que les ofreció la serpiente y terminaron hundiendo a toda la creación en pecado. Aarón, el hermano de Moisés, por no creer la palabra de Dios o lo establecido, dicho por Dios con su voz de trueno, terminó construyendo un becerro de oro, trayendo así también juicio para la nación de Israel. Los jueces de Israel no hicieron caso tampoco a la palabra de Dios y terminaron en todo tipo de iniquidad. Al igual que vemos a David, el cual no hizo caso a Dios cuando realizó el censo de Israel. Los reyes, los príncipes, sacerdotes y los ancianos de Israel no hicieron caso tampoco a la palabra de Dios y trajeron todo tipo de consecuencias sobre el pueblo.
Y recordamos que estas personas, Dios hablaba con ellos, le daba las instrucciones a través de los profetas. En los tiempos de Moisés, Abraham, Dios mismo se encargaba de dar la palabra y de decir, ¿y qué decir en el Edén? Donde hablaban directamente con Dios. Y ellos no creyeron la palabra de Dios. Y los discípulos no lo hicieron tampoco al principio, cuando no creyeron lo que Jesús tantas veces le dijo, 3 veces le repitió, que resucitaría al tercer día. Y Tomás no la creyó aún después de haber Cristo resucitado. Y aún cuando lo vio, dijo, no lo creo, si no metería los dedos en sus llagas. Mis hermanos, vemos que constantemente Dios tiene que recordarle a los suyos, a su creación, de que regresen a las Escrituras, de que regresen a su palabra. Y es que, mis amados hermanos, solamente en las Escrituras nosotros encontramos vida eterna. Solamente a través de las Escrituras es que nosotros podemos conocer a Dios. Dios se ha revelado en su palabra, Dios se ha mostrado en su palabra, y todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida de piedad en Cristo Jesús, lo encontramos en la Escritura. Y quisiera que pudiéramos ver lo que Pablo le comienza diciendo a su joven discípulo Timoteo. Que si todos podemos saber en el contexto, Timoteo estaba enfrentando un liderazgo joven en el cual la doctrina de nuestro Señor Jesucristo estaba siendo atacada, donde falsos maestros se estaban levantando y estaban enseñando cosas contrarias a las Escrituras. Le estaban quitando la deidad a Dios, a Jesús, otros le quitaban la humanidad, el gnosticismo. Todo un sinfín de personas, de maestros que la iglesia de Éfeso, donde Timoteo fue enviado, estaban abrazando y estaban prestando su oído para escuchar. Y Pablo le tiene que decir, sin embargo, tú persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. De esta enseñanza que aprendiste, que te fue enseñada por tu abuela, por tu madre, y que quedaron sembradas y grabadas en tu corazón, que no fueron cualquier enseñanza, fue la enseñanza de la misma palabra de Dios. Y es curioso que nosotros podamos ver que en este tiempo donde nosotros estamos leyendo esto, damos gracias a Dios porque tenemos el canon completo. Tenemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y podemos leerlo. Pero en este tiempo, estas personas estaban leyendo, era puro el Antiguo Testamento. Estaban leyendo el Pentateuco, los profetas y las Escrituras, como lo denominaban ellos, el resto de las Escrituras, valga la redundancia. Y Pablo le está diciendo no solo eso, sino de quién lo has aprendido. Y es también tomar en consideración la importancia de que cuán importante es tener buenos maestros, buenos líderes, pastores que se encarguen de enseñar la verdadera palabra de Dios. Por eso Pablo le dice, recuerda lo que aprendiste. Recuerda cómo te enseñaron el plan de salvación visto desde el Antiguo Testamento en Cristo Jesús. Porque le dice, desde pequeño has sabido las sagradas escrituras. Y estas sagradas escrituras, ¿qué pasa con aquel que las lee? ¿Qué pasa con aquel que las estudia? ¿Qué pasa con aquel que medita en ella, que las graba y guarda en su corazón? Porque no solamente es leerla y pasarla por alto, es aprenderla, guardarla y arraigarla en nuestro ser. ¿Qué dice? Que estas santas escrituras te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y ojo aquí al dato. No es que la palabra de Dios te da la salvación en sí, pues nosotros somos salvos única y solamente por medio de Jesucristo. Cuando Pablo le está diciendo que estas palabras te llevan a la sabiduría, nos lleva a la salvación mediante Cristo Jesús, es por lo mismo, porque Dios se ha
encargado de mostrarse y de revelarse a través de su palabra. Ya Dios se reveló. El Espíritu Santo inspiró y en la actualidad nos ilumina para que podamos entender lo que Dios ha plasmado en su palabra. Y es a través de la Escritura que nosotros conocemos a Dios. La Biblia no nos habla obviamente de cómo vamos a reparar un carro, de cómo tenemos que hacer una operación o qué tan profundo es la gramática del mandarín, qué sé yo. Pero todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestro plan de salvación, para nuestra vida de piedad, para saber cómo debe ser el andar de un creyente y para saber cómo es un nuevo creyente o una persona que en verdad ha sido regenerada. Todo eso Dios lo ha plasmado en su palabra. Ahora, aquí puede parecer, o puede aparecer, mejor dicho, una pregunta. Porque ¿estoy yo confiando o creyendo de que la Biblia es la verdadera palabra de Dios? ¿Estoy yo confiando y creyendo de que la Biblia es en verdad la palabra de Dios con autoridad que suena y que cada vez que se lee, que se escucha, tiene poder? Pablo lo dice en Romanos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es una cadena que, si podemos ver al inverso, la fe viene por el oír y el oír se activa por medio de ¿qué? Por la palabra de Dios. Al exponer, al predicar la palabra de Dios, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, abre el entendimiento de aquel que lo está escuchando y trae en él la convicción de pecado, trae el arrepentimiento y obra en esa persona el nuevo nacimiento, pero es por medio de la palabra de Dios. He allí lo importante de por qué nosotros debemos predicar la palabra de Dios y no filosofías humanas. Porque lo único que puede convencer de pecado, por medio del Espíritu Santo, lo único que puede transformar nuestra vida y que puede mostrarnos al Padre es la palabra pura y santa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora luego Pablo le dice a este joven Timoteo, ¿sabes qué? Toda escritura es inspirada por Dios. Y cuando habla de inspirada, quiere decir que esta palabra, que esto fue soplado, salió del aliento de Dios. Y eso es lo que habla en el original. Fue soplada, dicha por Dios. Que Dios utilizó hombres para escribirla, sí. Pero hombres inspirados por Dios. Pablo le dice a Timoteo, ten la certeza y la seguridad de que esto que tú has leído, eso que tú tienes que enseñar, porque luego le dice que enseñe y que cuide de él y de la doctrina que ya fue enseñada. Ten la seguridad de lo que estás enseñando y estás leyendo es palabra fiel del Señor. Cada vez que la palabra de Dios habla, en todo lo que la palabra de Dios dice, tiene la completa autoridad y nadie puede refutar. En lo que la palabra de Dios dice, tiene la completa autoridad y es sí y amén. No lo que yo piense que dice, no lo que yo crea en lo que dice, sino lo que Dios verdaderamente ha establecido y dicho en su palabra es amén. Y Pablo le dice, esta palabra inspirada por Dios es útil. Y es lamentable, hermanos, cómo nosotros vemos que a lo largo de la historia y últimamente en la actualidad vemos
cómo se está sustituyendo la palabra de Dios por psicología, por filosofías, por movimientos progresistas, incluso mis hermanos, hace días veía un debate donde jóvenes, ahora hay un cristianismo progresista donde dicen que es necesario actualizar la palabra de Dios porque eso fue escrito y quedó para ese momento. ¡Wow! Dios en la actualidad, mis hermanos, no da nuevas revelaciones. El Señor habló, el canon se cerró, y el mismo Dios se encargó de preservar su palabra a lo largo de los tiempos, de los años, de los siglos, para que tú y yo pudiéramos tenerla hoy y tener nuestra vida de piedad y conocer a Cristo. Y a lo largo de toda la historia, Él mismo se ha encargado de que la gente pueda escuchar su palabra para que retumbe, resuene y todos conozcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y puedan proceder al arrepentimiento. Aun cuando Lutero habla y escribe sobre las 5 solas, y en eso está la de sola escritura, era porque el Papa era el que tenía la autoridad y lo que dijera era sí y amén, y nadie podía refutarlo. Estaban vendiendo indulgencias, estaban abusando del pueblo y no estaban permitiendo que pudieran estudiar las escrituras. Y una de esas 5 solas que toma Lutero es la sola escritura. Porque solamente la palabra de Dios es la que nos enseña cómo es Dios y cómo debe ser el comportar del creyente. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿para qué es útil esta palabra de Dios? Y dice, es útil para enseñar. Mis hermanos, como pastores, como maestros, como líderes, cada vez que enseñamos, pidamos al Señor para que nos ayude, que lo que estamos diciendo está conforme, establecido a la luz de su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el consejo de Dios es necesario para la iglesia. Todo el consejo de Dios nutre al creyente. Y al que no, todo aquel que escucha por primera vez esa palabra, el Espíritu Santo puede cambiar y transformar su vida. Pero Pablo le dice, es útil para enseñar, pero también para reprender, para exhortar. Y la exhortación es un llamado de atención en amor. Porque si yo amo a alguien, tengo que corregirlo. Tengo que llamarlo a cuenta para velar y cuidar de él. El Salmo 119, que es un salmo que está dedicado completamente a la ley de Dios y la nombra como ley, mandato, estatutos, palabra. Usa varios términos que denotan el mismo, a lo mismo que es la escritura de nuestro Dios. Y dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye en toda justicia. En esas 4 cosas. Es útil la palabra de Dios. El Espíritu Santo, cuando estamos en nuestras tentaciones, en nuestras debilidades, ¿qué es lo que va a traer a memoria a nuestra mente? La palabra de Dios. Y con eso nos va a ayudar para que podamos vencer la tentación. Pero si no la leemos, ¿qué va a traer a nuestra memoria? Pablo no le dice a Timoteo,
la escritura más un poco de filosofía, la escritura más un poco del gnosticismo. No. Solo la escritura es útil para enseñarnos, para exhortarnos, porque nos confronta. Y es necesario que la palabra de Dios nos confronte. Y esta es la parte que a muchos no les gusta y por eso es mejor implementar otros métodos para alcanzar, supuestamente. Porque la palabra de Dios nos confronta de nuestro pecado, nos muestra nuestro pecado y de que necesitamos un Salvador. Pero eso no nos gusta. Preferimos que nos soben. Pero la palabra de Dios también es un bálsamo que sana, que restaura todo nuestro ser. Salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La palabra de Dios, mis hermanos, ayuda al creyente en su peregrinar en este mundo a mantenerse en santidad para el Señor. Nos preserva junto con el Espíritu Santo. No hay nueva revelación, hermano. No la hay. Y es necesario que por medio de la palabra de Dios seamos enseñados toda la Escritura. Seamos reprendidos, seamos corregidos, saber cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. E instruidos en toda justicia, guiados, llevados hacia una meta y enseñar. Eso lo que quiere decir es instruir y enseñado en todo aquello que a lo mejor desconocíamos. Y para esta meta, ¿cuál es? A fin, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Perfecto quiere decir que sea santo, que preserve, que procure la santidad del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Y que sea equipado para toda buena obra. Las Escrituras nos ayudan a mantenernos preparados para la obra del Señor. No puedo servir si desconozco las Escrituras. No puedo ser o servir en liderazgo si yo desconozco las Escrituras. Porque no conozco entonces bien al Dios que se ha revelado. No conozco bien entonces al Dios que voy a servir. Es necesario ser enseñados, reprendidos, corregidos, instruidos en toda justicia por medio de la palabra de Dios para que podamos estar equipados para toda buena obra. Hermanos, pero a lo largo de tanto tiempo, todavía se busca sustituir la palabra de Dios por estrategias humanas. Y aún congregaciones donde lo que el pastor dice es amén, y obviamente no incitan o motivan a las personas para que busquen y estudien la palabra de Dios, porque no les conviene, porque pueden manipular. Y para ir cerrando, quisiera que podamos leer 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Y el apóstol Pedro escribe: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo esto, sabed
que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pedro, quien vio a Jesús transfigurado, quien estuvo cerca y vio las experiencias. Usted puede imaginar ver los milagros de Jesús, pero ver a Jesús transfigurado y ver a Elías y a Moisés a su lado. ¿Usted se imagina esa escena? Yo creo que si hubiese sido yo, hubiese llegado a todo el mundo. No, un momentico. Discúlpame, pero yo vi a Jesús transfigurado. Disculpe, pero yo vi al maestro transfigurado y bueno. No. Pedro no se envaneció. Pero dijo, lo vi todo, vi las sanidades, vi cómo el Señor había cambiado. Y eso es lo que está contando Pablo en ese pasaje. Vi al Señor transfigurado, pero aún así, más que mis visiones, es más importante la palabra profética que tenemos, que es la palabra de Dios. Esta vale más. Mis visiones, lo que yo vi, lo que yo diga, puede ser pasajero, puede ser vano, puede irse a tierra, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. A esa profecía segura en la que debéis escuchar. Porque esta es como una lámpara que brilla en todo lugar oscuro. Porque cuando la palabra de Dios es expuesta, saca a la luz nuestro pecado y trae convicción de pecado y nos hace ver lo que no nos parece, lo que no le gusta al Señor y nos transforma, nos cambia. Gloria a Dios. Y todo eso es por medio del Espíritu Santo de Dios. No dejemos por fuera al Espíritu Santo de Dios. Porque si leemos por leer, cualquiera puede agarrar y leer la Biblia. Pero aquel que el Espíritu Santo no quiera mostrarle, simplemente verá letras, verá hojas blancas con letras negras. Hasta que el día despunte, dice Pedro, y el lucero de la mañana, nuestro Señor Jesucristo, aparezca en vuestros corazones. La palabra de Dios nos ayuda a transformar nuestro carácter, moldear nuestro carácter al carácter de Cristo, solamente por medio de la Escritura. Por eso es que es suficiente. Por eso es que es lo único que el creyente necesita tener, conocer y saber. La palabra de Dios es completa, entera, inerrante y no necesita nada más para ser completa. Y Pedro les dice, pero ante todo esto sabed, porque obviamente también niegan la fiabilidad de las Escrituras. Que ninguna profecía de la Escritura es de asunto personal. Nada de lo que dijeron los profetas, nada de lo que escribió Moisés, Abraham, los salmos, aún los apóstoles, nada de lo que se escribió en el canon fue simplemente porque a ellos les parecía o porque era lo que ellos querían que se dijera. La doctrina que encontramos dentro de la Biblia es completa, totalmente inspirada por el Espíritu Santo de Dios, pues hablaron de parte de Dios. Y eso es lo que hacemos usted y yo cada vez que que enseñamos y abrimos las Escrituras. La palabra de Dios, quisiera nombrarle por lo menos 4 atributos que tiene la palabra de Dios. Número 1, que es clara. La palabra de Dios es completamente clara en cuanto al camino de salvación que el hombre necesita y que Dios ha revelado para el hombre. Implica que el camino de salvación es suficientemente explícito en la revelación de Dios para el hombre. En segundo lugar, segundo atributo, la palabra de Dios tiene autoridad.
La palabra de Dios es la última autoridad en cada una de las áreas donde la Biblia habla. R.C. Sproul decía, en las áreas donde la Biblia habla, la revelación de Dios está por encima de todo maestro, de toda otra autoridad, de toda ciencia y de toda razón humana. Si la palabra de Dios ha hablado, amén, que así sea. Si es que creemos que es en verdad la palabra de Dios. Tercer atributo es que la palabra de Dios es necesaria. Y esto implica que necesitamos la Biblia, como decía Pedro, para ser salvos. Necesitamos conocer la revelación de Dios, crecer en santidad para poder saber cómo adorar a Dios y para saber cómo vivir. Necesitamos la Escritura. Pues Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado en la creación. Pero es necesario conocerlo a la luz de su palabra. Cuarto atributo de muchos que tienen es la suficiencia. Las Escrituras proveen todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios, del hombre, de cómo ese hombre debe relacionarse con Dios y de cómo debe adorar a Dios en su diario vivir de una manera que glorifique siempre su nombre. La palabra de Dios, mis hermanos, es suficiente. No necesitamos buscar por otros caminos lo que Dios ya ha mostrado en su palabra. Nos es más fácil leer otros libros, nos es más fácil leer lo que ya otra persona dijo, pero ¿cómo nos cuesta leer la palabra de Dios y escuchar lo que nos está diciendo porque sigue hablando a través de su palabra? ¿Cómo nos cuesta? Porque es más fácil que otro me diga e interprete por mí para yo no tener que sentarme y leer y estudiar. Y quisiera terminar con ese escrito anónimo que dice: la Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son mandatorios, sus historias son verdaderas y sus decisiones inmutables. Léela para hacerte sabio, créela para estar seguro y practícala para ser santo. Mis hermanos, la invitación es a que podamos creer fielmente, estar seguros de que esta escritura, lo que nosotros tenemos en nuestras manos, la Biblia, es la palabra de Dios, es lo que Dios ha dicho y hablado. Y mi amado hermano y mi amigo, si tú no conoces al Señor, comienza a leer tu Biblia. Dile a un amigo que te regale una Biblia. Búscala en internet. Ahorita hay demasiadas opciones para encontrar la escritura. Antes no lo había. Ahorita buscamos en internet y tenemos la manera de poder leer la Biblia en nuestro teléfono, en nuestra tablet, en la computadora. La tenemos. Comienza leyendo y pidiéndole al Espíritu Santo que pueda hablarte, que pueda transformarte. Porque si no metemos en la ecuación al Espíritu Santo, mis hermanos, no vamos a poder hacer nada. Y orar y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a valorar y a tener en alta estima la palabra de Dios, porque es la palabra que Dios ha hablado para nuestra vida y es necesario que la conozcamos para crecer en santidad y que el Señor pueda transformar nuestras vidas. Quiera el Señor ayudarnos a ser fiel a su palabra. Quiera el Señor ayudarnos a que siempre tengamos esa sed y ese anhelo por buscar su palabra y encontrar más y conocerle más. Allí es donde Él se ha revelado. Allí Él es donde ha establecido cómo debemos acercarnos a Él. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder tenerla y poder leerla y hablar contigo, Dios. Gracias porque hablas a nuestras vidas y transformas nuestro ser, Dios. Y perdona cuando no la hemos tenido en el lugar y la posición que merece tener. Y te pedimos que nos ayudes, Dios, a que día tras día esa hambre y esa sed de conocerte más a la luz de tu palabra puedas ponerla en cada uno de nosotros. Ahora te ruego por aquellos que no te conocen, Dios. Te pedimos que nos ayude a ser fieles para exponer tu palabra, para que todos ellos puedan proceder al arrepentimiento y que tu Espíritu Santo pueda abrir sus ojos espirituales, pueda quitar sus vendas y tú puedas mostrarte a ellos y puedan correr en arrepentimiento hacia ti, Dios. Te damos gracias, oh Santo Dios, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia.